Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Patrocinado por Fundación Cajasol. Estamos hablando de que el hotel se inaugura ese año en 1926, por lo tanto queda cerca la llegada de la República. ¿Qué supuso la llegada de la República para el hotel? Bueno, vamos a ver, para el hotel en realidad, más allá de lo simbólico de que le cambian el nombre, lógicamente, y lo primero que hacen es quitarle el nombre de Hotel Príncipe de Asturias y derribar uno de los símbolos del hotel, que fue la corona que estaba en la parte alta del hotel. Afortunadamente hoy la volvemos a tener porque es uno de esos elementos definitorios del hotel, pero claro, llega la Primera República en el año 31 y lo primero que hacen es destrozar la corona, tirarla y cambiarle, quitarle para siempre ya el Hotel de Príncipe de Asturias y ponerle Hotel Miramar. Exactamente. Entonces, bueno, a partir de entonces ya nunca más se llamaría Hotel Príncipe de Asturias y se le conocería, bueno, pues en sus diferentes etapas como el Hotel Miramar. Y bueno, al final, más allá de esos detalles, no hay que olvidar que son momentos de una profunda convulsión política, pero también el hotel consigue seguir adelante. Bueno, pues no solo con esa actividad de huéspedes, sino que ya empieza a convertirse realmente o continúa bueno, pues con esa condición de gran acogedor y de gran escenario de todo tipo de fiestas, de recepciones, de bailes Es decir, hay muchas entradas, y las vamos a poner también en la galería de fotos, hay muchas entradas, invitaciones, menús, cartas que se refieren a los años 31, 34, 35. Exacto. Es decir, la actividad era de lujo y sí, muy apreciable. En ese artículo, una de las cosas que tú cuentas precisamente es que creo que había una cena de Nochevieja del año 35, o sea, el paso del 35 al 36, ajá, donde también creo que había también fiestas de máscara o fiestas de disfraces, que creo que la tengo por aquí. Bueno, que aquí tengo una del 48. Hay algunas que son una maravilla, aunque demos el salto en el tiempo. Porque aquí tengo una ¿de qué año me has dicho? Yo tenía una que era del fin de año del 35. Pero bueno, que igualmente hay cosas muy interesantes de contar. Por ejemplo, había alguna serie de fiestas de disfraces donde se recomendaban cuáles eran las personas de las que te tenías que disfrazar. Yo quiero que vosotros penséis cómo se podían disfrazar de esas personas. Sí, totalmente. Te voy a decir de que esto en concreto es una gran fiesta de trajes que organizada por la Asociación de la Prensa, que en la época, bueno, pues era la gran organizadora de bailes por excelencia. Se celebrará en la noche del 5 de febrero de 1949, ya después de la guerra, pero es que es muy curioso, en los salones del Hotel Miramar. Y la gente podía venir vestida de Cleopatra Sherezade, hasta ahí todo bien, María Estuardo, Agustina de Aragón, Pepita Tudor, la princesa de los Ursinos, Hernán Cortés, Goya, Pedro Romero, Chopin, Becker o el Marqués de Salamanca, que era alguien contemporáneo. Sí, totalmente. Total, te digo, ¿cómo te disfrazas del Marqués de Salamanca? No sé si quizá tenía algo más que le identificase, no lo sé. No, bueno, no sé, el típico que te imaginas de la época, supongo que con billete aquí en el... Pero bueno, disfrazarte del Marqués de Salamanca, curiosidades de la Era una propuesta, época. Exactamente, una propuesta. Ajá. Hemos dicho que hemos pasado por encima de la Guerra Civil, pero bueno, interesante también contar que cambia su uso durante la Guerra Civil y el Hotel Miramar se convierte en Hospital Miramar. Eso sucede con mucha infraestructura de las ciudades, Curro. Tú ten en cuenta que la Guerra Civil para absolutamente el latido del país, entonces muchas infraestructuras se convierten en hospitales de sangre y fue el caso de Málaga, ¿no? En el caso de Málaga, bueno, pues se llama Hospital Miramar. Miramar y se convierte en ese hospital de sangre para atender a los heridos de la guerra en las dos épocas que vive Málaga, primero en la época republicana y después con la entrada de los nacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ese momento es el momento quizás más doloroso de la historia del hotel, más allá de los años de abandono donde no ha tenido uso, pero bueno, pues yo creo que esa es como la cicatriz que tendríamos que... No que borrar, yo creo que no habría que borrar de la historia, al contrario, habría que tenerla bastante presente para muchas cosas que si no tenemos en cuenta estamos condenados a repetir. Pero bueno, sí que es cierto que esos años fueron unos años pues francamente dolorosos, no solo para el hotel, que pierde radicalmente su uso. Bueno, pues todo, pues imagínate, esto es un hospital con camillas pues donde vienen derivados los heridos de la contienda, ¿no? Lujo por tragedia en muy de la vida a la muerte, efectivamente. Tiempo, exactamente. Después de eso, la verdad es que el hotel abre bastante rápido después de la guerra, porque la fecha de inauguración es el 10 de diciembre de 1940.
Pues sí, Curro, porque había ganas. Bueno, la guerra ha terminado hace apenas un año, podéis imaginar en el estado que estaba, o sea, la posguerra, la pobreza, todo absolutamente arrasado. Pero yo creo que al final te pueden las ganas de vivir, ¿no? Y sí. Tú ya has cerrado este hospital de sangre y, joder, tienes este edificio y fatal, porque había los medios que había y se hizo un esfuerzo enorme, efectivamente, por abrir en Navidad el hotel. En el año 1940 se abre con un baile orquesta de Martín de la Rosa y se celebra, bueno, pues un té a las 5, que eran las posibilidades que había, pero era muy simbólico porque era recuperar ese latido que había parado en seco y bueno, pues dar a la ciudad al final la idea, o al menos a esa clase. Imagínate tú cómo estaba partida la sociedad, ¿no? O sea, las clases más desfavorecidas, todavía más desfavorecidas, y la clase burguesa, bueno, pues recuperándose más mal que bien de los efectos de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa época tan gris, el Miramar abre sus puertas con ese baile tan simbólico, y es el arranque, poco a poco, sin pausa, pero sin prisa, de la época más estable hasta el momento y más brillante del hotel. Sí, porque justo se iba a decir que es la época dorada. Tenemos que pensar que los años, hasta que la fecha en el que el hotel ha estado más tiempo abierto, en el que ha servido más lujo y más distinción dentro de todos los años que ha funcionado como hotel. Quiero que me cuentes quién estuvo allí, qué pasaron en esos años. Pues mira, te voy a empezar a hablar, porque es que hay cosas que me encantan los detalles, y soy súper friki de los detalles, cómo abre, ¿vale? Con todas las cosas que lo tengo que leer también, porque tiene muchos elementos. 300 habitaciones, lógicamente ya todas con baño y ducha, eso ya estaba superado. Terrazas particulares y balcones, sala de reuniones, almuerzo y cena, la terraza junto al mar, una pista de tenis, la piscina, que la piscina era como el lujo asiático del hotel, sobre todo cuando en los 60 se pone el trampolín, que se convierte en uno de los símbolos del hotel. Y se cuenta además, y eso me lo contaba alguien que lo vivió, que a los vecinos de los bloques de Cantó se les daba permiso para venirse a bañarse en la piscina del hotel. Y entonces, bueno, pues tienen unos recuerdos fabulosos. Tenía también un bar discoteca. Los recepcionistas iban en traje de gala. Y eso me lo contaba Pepe Seguí, porque decía que cuando... No, eso me lo contaba mi compañera Pilar Martínez, que hizo un reportaje muy bonito hablando con empleados tradicionales del hotel, que uno de ellos fue José Luis Martín Lorca, que yo creo que lo conocemos todos, bueno, lo ha hecho todo en el mundo de la hotelería y de la ganadería, de los toros. Bueno, pues él era botones. Él empezó de botones en el Hotel Miramar, iban con los trajes de gala, y él contaba como gran aficionado a los toros, que después lo hizo todo, estaban esperando terminar el turno para poder ir a la Malagueta a ver las corridas de toros. Entonces, bueno, por eso te digo, los recepcionistas en trajes de gala, las peticiones de reserva se hacían vía correspondencia. O sea, es decir, se hacían a mano, llegaba la carta al despacho del director y el director contestaba si era posible o no era posible. Las cocinas eran de carbón y estaban abajo. Y además la separación entre las cocinas y los salones eran unas escaleras muy, muy, muy estrechas, y los camareros iban con bandejas enormes. Es decir, riesgos laborales todos los del mundo, pero bueno, también glamour todo el mundo. Y los menús se hacían a mano todos los días, se cambiaban y se hacían a mano todos los días en inglés, en francés y en español. Eso es muy bonito, te juro que me encantaría verlo. A mí me encanta la idea de la correspondencia a mano, sí. Que yo me imagino al director recibiendo: Mariola, hoy te volverías loca, hoy sería absolutamente igual, impensable. Y diciendo, pues sí puede usted venir. También hay que tener en cuenta una cosa, que en aquella época las estancias eran muchísimo más largas. Claro. O sea, es decir, el concepto de turismo en aquella época no es el de hoy en día, que es un concepto masivo donde la gente picotea muchísimo más. En aquella época las estancias llegaban a ser de meses. Sí. Entonces, bueno, pues tú te dirigías al director del hotel para solicitarle lo que se llamaba en la época el hospedaje, ¿no? Entonces, bueno, era un concepto completamente diferente. Pero me hubiera gustado vivirlo, Curro. Joder, y tanto. Ya te digo que me parece muy bonito el tema eso, de esas cartas, esos menús cambiados diariamente, escrito a mano. Parece que tiene mucha historia detrás. Hubiera estado muy guay. Ir a una fiesta, Curro, ¿tú te imaginas ir a una fiesta yo disfrazada de Trinidad Grun y tú del Marqués de Salamanca? Yo me veo del Marqués de Salamanca. Yo lo tengo fácil, de negro. Exactamente, eso ahí lo tenía fácil, de luego. No, Trinidad Grun me dicen por aquí que no, que fue una mujer muy desgraciada. Bueno, era por motivo de fiesta, se puede hacer de todo.
Hay más historias curiosas también, por ejemplo, en la Malagueta, como decimos, la Plaza de Toros la tenemos cerquita y siempre ha habido esos vínculos. Y hay unos cuñados y toreros que también sabemos que se hospedaron aquí durante la década de los 50, si no me equivoco. Sí, efectivamente, no existe la palabra, pero fue el historiquísimo mano a mano del 14 de agosto de 1959, se hospedaban todos los toreros. Entonces, bueno, pues se celebraba el mano a mano en la Plaza de Toros de la Malagueta de Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín, ¿no? Cuñados, toreros, rivales, que competían por las mejores mujeres, por las mejores tardes en la Malagueta, y se visten aquí. Se visten juntos, van a la Plaza de Toros, y después había algo muy curioso y muy cómodo que también generaba un vínculo muy estrecho entre el hotel y el mundo taurino, ¿no? Que era que muchos de los toreros se vestían aquí, lógicamente, iban a la plaza andando, y si triunfaban eran traídos a hombros desde la Plaza de Toros por los aficionados hasta el hotel, ¿no? Pues donde ya se hacía esa gran fiesta para celebrar el éxito, ¿no? Y en aquel tiempo, bueno, pues el mano a mano de Ordóñez y Dominguín tuvo en el Hotel Miramar, bueno, pues un escenario bastante curioso. Claro, que tenemos que pensar que no solamente era lo que pasaba en el hotel, sino que todo lo que pasaba en Málaga alrededor podía tener perfectamente al hotel como protagonista o como al menos como secundario, pero seguramente que sí, bueno, por aquí pasan todas las estrellas de Hollywood. Curro, pues por aquí Ava Gardner, Jean Cocteau, Orson Welles, que era uno de los fijos, se conservan de hecho las palmeras, lo contaba muy bien Mariola cuando hacíamos el reportaje del centenario, que se conservan, ¿verdad?, las palmeras bajo las cuales Orson Welles pues se tomaba los whisky, ¿no?, después de ir a los toros o de lo que fuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues se convierte rápidamente en ese epicentro. Bueno, Lola Flores, todas las grandes de la época. Carmen Sevilla llegó a presentar aquí, y lo vamos a poner en las notas del podcast porque hay una foto muy bonita. Llegó a presentar aquí un baile de la prensa, de la Asociación de la Prensa, aprovechando que estaba grabando en los años 50 una de esas películas que se grababan en la costa, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el que era alguien pasaba por el Hotel Miramar. Y disfrutaba del Hotel Miramar. Eso es. No sé si tú tienes apuntado algo más en estas fechas. Me refiero de alguna cosa que quieras comentar, que quieras dar alguna anécdota, algo que te guste. No, pero sí quiero leer un poco más allá de los disfraces, que antes ha sido bastante curioso. Pero mira, una referencia al baile de máscara o a la gran fiesta de trajes, porque aquí, bueno, más allá de esas fiestas, que ahora vamos a leer algunos detalles, pues se celebraban todo tipo de banquetes, bodas. Seguro que aquí estoy viendo muchas caras conocidas, tenéis en la cabeza bodas de aquella época, que eran bodas absolutamente maravillosas. Y la vida social, te voy a dar algún detalle del baile de máscaras que se celebra en el Hotel Miramar. A las señoras les cobran 10 pesetas y a los caballeros 15, y se dice que se va a servir un súper al precio de 10 pesetas desde las 12 y hasta las 1:30, el cual no es obligatorio. Es decir, que si querías te podías ahorrar las 10 pesetas. Dice, únicamente las señoras podrán llevar antifaz. Dice, para los caballeros el traje de etiqueta es obligatorio. Y es obligatorio además descubrir el antifaz a requerimiento de una persona designada por la dirección del hotel, salvo, atención, esto hoy no se entendería, salvo que una persona que acompañe a la dama sirva de garantía para la dirección de que la dama es la dama. Entonces, bueno, tenías casi que pedir permiso para llevar. Es decir, o tu marido o tu acompañante decías que tú eras efectivamente tú, o te buscaba un problema con la dirección del hotel. No, pero bueno, después aquí más otra gran fiesta de traje. Esto lo decimos como broma. Yo siempre me digo en el podcast que tenemos que contemplar las cosas que ocurrían con los ojos de los momentos de los que estamos hablando. Pero nunca bueno, mejor dicho. No deja, claro, nunca mejor dicho. Pero bueno, no deja de ser curioso cómo funcionaban las cosas afortunadamente en otra época. Totalmente. En otra para un 31 de enero, dice, se prevé una gran concurrencia femenina, por lo cual es conveniente advertir que serán distribuidos muchos más premios que los que aquí se determinan, pues el ingenio de las damas cabe esperar deliciosas improvisaciones y genialidades ilimitadas. Por consiguiente, el jurado se reserva el derecho de discernir tantos premios como sean merecidos de acuerdo con los regalos de que disponga. Con lo cual ya está diciendo que más allá de todos los premios que se va a dar, las mujeres previsiblemente se van a llevar muchos más premios que los van a ser premiadas. Sí, totalmente. Sí. Bueno, pues, que eso tampoco está mal. Sí, no, iba de frente. Aquí no había sorpresa, la verdad es que era totalmente sincero. Estamos llegando ya a la década de los 60 y empieza una época de declive porque el hotel va a cerrarse y durante prácticamente 20 años. Ay, no te he comentado una cosa que es importante, Curro, y que además
define también muy bien cuál era el espíritu pionero del hotel. Yo creo que todos conocemos el Festival de Cine de San Sebastián. Ah, sí, es cierto, ¿no? eso es muy chulo. Es que eso está muy bien dar esa pequeña nota. El Festival de Cine de San Sebastián, que presume de ser el más veterano de cuantos se celebran en España, se inaugura oficialmente, celebra su primera edición en septiembre del año 1953. Bueno, pues buscando en archivos de la época, que además me orientó Mariola, actual directora del hotel, Mariola Vallarades, me dice, busca. Dice, porque en mi archivo hay alguna referencia a una semana de cine que se celebra en agosto de ese mismo año, es decir, un mes antes de que se celebre por todo lo alto la primera edición del Hotel San Sebastián. Y efectivamente, en el mes de agosto de 1953 se celebra una semana de cine, es decir, pero una semana estable de cine, que tiene el lugar de proyección, de encuentro profesional tal, en el Albéniz, y que tienen el Hotel Miramar, las verbenas, los encuentros. Bueno, entonces, como ocurre a día de hoy. Sí, efectivamente. Y en la prensa de la época tú tienes las noticias del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, de la gran semana de cine, con lo cual, hombre, no vamos a decir que por una semana, porque después aquel proyecto no fue estable, pero sí sirvió de asa al Festival de Cine maravilloso que conocemos hoy. Pero, oye, que el Festival de San Sebastián no es el más antiguo. El más antiguo nació precisamente aquí. Un paréntesis, pero merecía la pena contarlo. Sí, no, merece la pena contarlo. Y lo que digo, para entender de verdad que el hotel está presente en muchas historias de Málaga, como decimos, que no tienen por qué acontecer necesariamente en el propio Gran Hotel Miramar actual que tenemos. Como decimos, llegamos al año 60, empezamos esos años de declive en los que el hotel permanece cerrado y son unos años, bueno, pues tristes obviamente porque se pierde esa época dorada. Pues sí, porque él cierra sus puertas. Te hablaba antes cuando hablábamos ya de esta época después de la guerra, que es la época más estable, pues dura, no llega a 30 años porque cierra sus puertas en el año 1967 y ya va encadenando 20 años de abandono, 20 años de funcionamiento del Palacio de Justicia, 20 años de abandono y felizmente lo que tenemos hoy, ¿no? Pero el Palacio de Justicia pues abre sus puertas como tal en el año 1987 y bueno, pues yo creo que todos recordamos la época del Palacio de Justicia de Málaga aquí, ¿no? Exacto. O sea, aquí ya empiezan a celebrarse bodas, pero de otro tipo. Los calabozos los ponen en las cocinas. ¿Las cocinas de carbón? Y bueno, pues absolutamente todo se transforma, ¿no? El patio central, que hoy es una auténtica maravilla, era la zona de los ascensores, las habitaciones eran las salas de juicio. Y bueno, pues cuesta, si hay algún letrado en la sala de aquella época, pues probablemente tendrá en la cabeza que no tenía absolutamente nada que ver. Por eso, los jardines existían, pero no se cuidaban absolutamente nada. El parking, pues imagínate lo que era, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues era necesario un Palacio de Justicia, que afortunadamente lo tenemos, que casualmente la Ciudad de la Justicia también la construye Pepe Seguí, al igual que la rehabilitación del hotel, y esa época diferente, pues dura otros 20 años, hasta que cierra sus puertas en el año 87, en el año 2007. Me encantaría hablar con José Seguí, con Pepe Seguí o con Mariola. Hoy no te vamos a secuestrar, pero en otra ocasión lo haremos. Él disculpa porque he hablado hoy con él, digo, Pepe, hoy tenemos el podcast en directo, dice, me pilla justo en Madrid, dice, pero sabéis que siempre, que además es que siempre nos acompaña porque es amigo del podcast de Memorioso. Exactamente, pues me encantaría de verdad saber cómo se encontraron en ese año 2007, hemos dicho, ese año 2007, bueno, pues lo que iba a ser el hotel. Bueno, pues un horror, imagínate. El hotel, el edificio, después de ser Palacio de Justicia, pues vuelve a cerrar sus puertas hasta que en el año 2008 la cadena Santos, que es la que explota este maravilloso hotel, compra el derecho de explotación del hotel, compra el edificio, hace una inversión enorme, pero ¿qué ocurre? Que llega rápidamente el año 2008. El año 2008, el año de la gran crisis inmobiliaria. Entonces, esa parte de la historia también se cuenta muy bien porque José Luis Santos, que pues el propietario de la cadena de Hoteles Santos, él tiene una apuesta muy destacada por Málaga, un compromiso muy firme que yo creo que también roza lo personal, ¿verdad? Lo personal y casi lo sentimental. Él quería realmente hacer de este hotel
el símbolo del lujo y el esplendor de los años anteriores. Entonces decide esperar, decide dormir el proyecto hasta que, bueno, que sea el momento de hacer esa gran inversión, ¿no? Porque dicen, no nos vamos a quedar a medias, porque Málaga lo que merece realmente es un hotel a la altura de lo que fue. Entonces, cuando pase esta época de crisis, porque todas las crisis, para bien, pues pasan, pues ya se meten en esa gran reforma, pues que fue un trabajo, ya que estamos hablando del Palacio de la Justicia, casi de forense. Sí, total. Porque aquí cuando entran, bueno, pues imagínate lo que encuentran. Para empezar, todo absolutamente, bueno, pues nada que ver con lo que tenemos aquí y casi todo pues expoliado, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, porque había habido muchísimos años de abandono, Curro. Hay muchas cosas curiosas en ese reportaje, en el que está mucho más resumido de lo que estamos contando ahora en el podcast, que tú cuentas, que creo que era Mariola precisamente, que le ofrecían trozos de puertas, vajillas. Esto pertenecía al hotel. Sí, claro. Para ofrecérselo en Moventa. Claro, ofrecérselo para vendérselo. Exactamente. Pero no, devuélvelo que del hotel, bueno, de la época que fuera. Exacto. Pero... Eso es. Entonces, bueno, ya llega ya el gran momento, el momento de la rehabilitación, que, como te digo, se convierte en un trabajo casi de forense, porque, bueno, Pepe Seguí con José Luis Santos asumen el proyecto, yo creo, como una de las cosas más importantes que han hecho en la vida, y deciden ser absolutamente escrupulosos. Es que estoy mirando al techo del hotel y me estoy quedando maravillada, porque sé lo que ha costado rescatar cada cosa. No tiene nada que ver con lo económico, tiene que ver con lo histórico, porque todo está hecho respondiendo a cómo se hace el proyecto de Fernando Guerrero Strachan en el año 1926. Es que hasta el color del hotel se ha respetado. Todos los escudos, todas las simbologías, toda la heráldica, todo se ha hecho respetando o avanzando desde el respeto histórico a lo que fue el maravilloso Hotel Príncipe de Asturias. Y en ese sentido ha sido un trabajo absolutamente titánico, que duró nada más y nada menos que 2 años. 2 años a destajo, ¿eh? Las personas que estuvieron implicadas nos cuentan que prácticamente lo que se quedó fue la fachada, que el interior lo vaciaron entero. Exactamente, se vacía entero. Lo vaciaron entero. Esa referencia de Guerrero Strachan, que es una auténtica maravilla. El resultado que tenemos hoy fueron 3 años de obra, ¿no? 3 años de trabajo a destajo. Me hace así, pero te agradezco la aclaración. No, porque 3 años de obra aquí, tú imagínate, hombre, el edificio entero vacío. Y bueno, ya después imagínate la emoción de cada descubrimiento. Aquí además trabajó un equipo muy importante de historiadores, de restauradores, hubo un profundísimo trabajo de investigación arquitectónica para poner cada cosa en su lugar, para recuperar, para rescatar, y bueno, y aquí tenemos el resultado, ¿no? Eso es una maravilla. Una maravilla. Y después, uno de los momentos más simbólicos hay varios momentos que son muy simbólicos y que da muy buena cuenta de la energía y del trabajo no solo arquitectónico, sino también humano, que se hizo en el hotel. Punto 1. Uno de los momentos más especiales que recuerda Pepe fue devolver la corona, una corona que se hizo ex profeso, respetando la corona del año 26, el izado de nuevo de la corona como gran símbolo del hotel. Y después el hotel abre sus puertas en diciembre del año 2016, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues los primeros huéspedes del hotel, que fue en el mes de diciembre, fueron precisamente los trabajadores que habían conseguido devolverle el esplendor al hotel durante esos 3 años, los trabajadores, los técnicos, los ingenieros, los arquitectos y su familia. Muy bonito. Que, bueno, pues que disfrutaron aquí de una cena de gala y de un baile, y que yo creo que es una manera absolutamente maravillosa de cerrar esa parte de la historia, ¿no? Sí, porque un trabajo emotivo, un trabajo para la ciudad también. Hombre, y para tú al final te has estado dejando 3 años de tu vida en un proyecto que no es cualquier proyecto. Exactamente. Eso merece la pena también valorarlo, y un gesto precioso. Y ya desde el 31 de diciembre del año 2016, pues ya el hotel, el gran Hotel Miramar, pues abre sus puertas, y yo estoy convencida de que la época más estable no va a ser la de los 40 a los 70, la gran época estable y la gran época del glamour y de ese hotel absolutamente también vinculado y abierto a la ciudad va a ser esta.
Y es una maravilla también, creo que es muy buena idea el hecho de que el hotel esté abierto a la ciudad como lo estaba en aquella época. Hablamos de que mucha gente recuerda haber estado aquí, ya sea en la piscina, en una boda, en una gala, todo el mundo. lo que sea. Y a día de hoy también se está abriendo la ciudad con eventos como este, un podcast en directo, con conciertos, con cualquier otra actividad que el hotel puede recibir y puede hacer que Málaga también forme parte de los propios hoteles. Al final es lo que hablábamos antes, Curro. Al final yo creo que lo bonito de esto es que todos y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Eso es. En el Hotel Miramar y que por supuesto que siga siendo así, ¿no? Y que también es muy guay, cuando tenemos alguna cosa, decirnos que voy al Hotel Miramar. Total. Que te la caché, te la caché. Sí, desde luego tiene poder de convocatoria. Sí, totalmente. La verdad es que es una alegría. Antes de despedir el podcast, yo quiero hacer un cierre porque, igual que hablamos al principio de esos problemas que hubo con la lámpara del hall de entrada, en el artículo que escribió Ana, en el reportaje que escribió Ana sobre esa historia, el cierre creo que es muy bonito y que sintetiza muy bien todo el rato que llevamos hablando y todo lo que Ana ha investigado y ha escrito. Y me gustaría leerlo, porque dice que hoy en día la lámpara central del hall no es una, sino un conjunto de 9, y que el juego de luces que emite gracias a las mallas de cristal, hechas en un taller de París, son la mejor metáfora de lo que pudo ser, y afortunadamente no fue. Que no hicieran caso a las señales, que al fondo siempre hay luz. Y creo que al final esa luz es lo que estamos viendo hoy, lo que disfrutamos. Así que creo que ha sido un paseo maravilloso. Sí. Espero que os haya gustado este recorrido por 100 años. Bueno, que bien. Muchas gracias. Bueno, tenemos que decir, por supuesto, cuánto hemos grabado, Curro. Creo que llevamos unos 50 minutos, más o menos. Tenemos que decir, doble episodio. para la gente que no escuche el fin de semana, que lógicamente partiremos el capítulo en 2. Hemos llegado al final, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Es un chute de energía muchas veces que vamos haciendo, porque ¿qué capítulo, qué número hemos grabado, Curro? Pues mira, hemos grabado el 264 y el 265. Pues ya está, pues teniendo en cuenta que llevamos 4 años y que yo creo que la cuarta vez que salimos. Exacto. Y que muchas veces hacemos el trabajo a ciegas, de verdad es un auténtico regalo. De verdad. Ver que lo percibimos, pero que hay gente al otro lado que están con nosotros y que nos siguen. Mil gracias, de verdad, al hotel por ser tan generosos, por haber abierto este maravilloso salón. Gracias a Mariola Valladares, a todo el equipo. Gracias a los compañeros de Sur, a todos los que nos han seguido a través de sur.es. No me quiero dejar a nadie. Curro, gracias por siempre a ti. A la Fundación Cajasol. A la Fundación Cajasol, porque también ayuda a que hagamos este tipo de cosas. Que patrocina. Eso es. Y de verdad que si hablamos de que este Hotel Miramar es un lujo, para nosotros el auténtico lujo es que todos ustedes estén siempre al otro lado cada semana. Mil gracias. Gracias, de verdad. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.